Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a trabajar en esta segunda clase con algunos conceptos que tienen que ver con la formulación, la prefactibilidad, la factibilidad, que son partes de una metodología que en la construcción de todo proyecto vamos a tener que realizar. Comenzamos entonces. Nos ubiquemos en el ciclo completo del proyecto, donde partíamos de una idea, ¿sí? Recuerden que nos detuvimos un ratito a hablar de las fuentes de inspiración, que podían ser internas o externas, la importancia de poder registrar esas ideas. Si nosotros tenemos la idea, evaluamos, nos parece que es factible, que se va a poder realizar, que es importante, que tengo participantes que apoyan la idea, que tengo apoyos, por ejemplo, de proveedores, que los clientes realmente van a valorar esta idea, entonces voy a avanzar, ¿sí? Y acá, ¿cómo es esto? ¿Cómo sigo? Con el perfil. El perfil es un detalle, voy a pasar en papel todo lo que está en mi mente, porque la idea no la tengo materializada. Yo puedo explicarle a alguien mi idea, puedo contarla, pero está en mi imaginario. Entonces yo, en primera medida, comenzar a redactar ese perfil, ¿sí? El perfil que va a contener los datos de la idea. Por ejemplo, qué quiero hacer, dónde lo quiero hacer, cuáles son los recursos, en esta ubicación que yo elegí en el dónde, qué características tiene, cuáles podrían ser las dificultades, cuáles son los beneficiarios del proyecto, los participantes, esto que hablamos de la población objetivo, la mayor cantidad de información que yo pueda dar con respecto a la idea. Esa es la formulación del perfil. Es la primera aproximación, es el primer escrito que yo tengo sobre el proyecto que quiero realizar. Cuando yo tengo el perfil ya desarrollado, siempre está la opción de no seguir o de seguir. En el caso de no seguir, nos vamos a detener acá porque lo podremos haber hablado cuando planteamos el no continuar con la idea. Tenemos dos opciones en el caso de no seguir. Uno es esperar cuántos proyectos, cuántas ideas en el 2020 tuvieron que suspenderse, ¿sí? Y no quiere decir que los abandonamos, sino que los suspendimos. ¿Por qué los suspendimos? Porque no estaban dadas las condiciones quizás para poder ejecutarlo, porque había una restricción, porque había pandemia. Entonces, este es uno de tantos ejemplos que en la vida profesional nos hemos encontrado, de proyectos que están a la espera. Están a la espera de un inversionista, están a la espera que salga una legislación, porque yo llegué al perfil, pero me encontré que la zona donde yo quiero poner mi hotel tiene una legislación muy antigua y no me permite la construcción de un hotel de tantas habitaciones o una construcción en altura. Entonces yo lo puedo poner en espera porque sé a lo mejor que se está tratando la incorporación o la posibilidad de autorizar estas obras. Entonces yo puedo tener mi idea, mi perfil, lo que yo armé, lo que quiero hacer, lo puedo poner en espera hasta tanto salga esa reglamentación o ese aval. O la opción es de abandonar. ¿Por qué? Porque yo veo que la idea no se va a poder concretar, porque realmente los puntos que tiene en contra son mayores que los beneficios, que en una primera aproximación el costo es mayor que el beneficio cuando yo hago este planteo, cuando no tengo la tecnología necesaria, ya sea propia o en el país o la región, cuando los costos son muy elevados para poder realizar esa incorporación. Son ejemplos, seguramente a ustedes se les ocurre otros más.
Una vez que yo elaboro el perfil y decidimos seguir con el proyecto, voy a empezar con una etapa que se llama de prefactibilidad. Esta es una etapa que me va a permitir obtener información y poder tomar decisiones en base a ciertas etapas, a ciertos puntos importantes que la metodología y la rigurosidad en cuanto a proyectos me indican que debo seguir para evaluar la realización o no. Una vez que nosotros terminamos el periodo de prefactibilidad, comenzamos con el de factibilidad. ¿Y cuál es la diferencia? Sí, vamos a hacer, los estudios, ya van a ver cuando veamos cuáles son los estudios que se realizan en cada uno, van a ser los encarados de la misma manera, pero en el estudio de factibilidad vamos a tomar como insumo esta investigación que hicimos en el de prefactibilidad. Es decir, volvemos a la idea de un proceso integrado. Esta integración de pasos, esta integración de conocimientos, la integración de información, el ir tomando decisiones a partir de una secuencia lógica, lo vemos reflejado acá en el ciclo. Una vez que nosotros hicimos el estudio de factibilidad, nos volvemos a preguntar si seguimos o no. En el caso de no seguir, volvemos a ponerlo en espera o lo abandonamos. Por eso también es importante hacerlo al estudio de la mejor manera posible en el menor tiempo, porque si llegamos a un proyecto y que hicimos el estudio de prefactibilidad, de factibilidad, decidimos no aprobarlo y lo abandonamos, hemos perdido tiempo y recursos. Entonces, si nosotros vamos a abandonar un proyecto, preferentemente que sea lo más arriba posible del ciclo, por un tema de recursos, tiempos y de aprovechar para plantear otro proyecto quizás o modificar el que tengo en base a la investigación que he realizado. Lo ideal es, si yo llego a esta etapa después de un estudio de factibilidad, analizar muy bien cuáles son las variables que me van a hacer decidir abandonar el proyecto, ¿sí? En el caso de que se apruebe el proyecto, y va a depender del tipo de proyecto, los recursos que necesita el proyecto, si hacemos el análisis de inversión en cuanto al diseño y la ejecución, o directamente la puesta en marcha y la operación plena. Eso vamos a ir viendo cuáles son las condiciones y qué implica esto de diseño y ejecución, que sería en la etapa de inversión u operación, en el caso de haber pasado el estudio de factibilidad y directamente pasar a la puesta en marcha, ¿sí? Avancemos un poquito con esto es lo que se nos presenta en este módulo. Es un módulo que tiene 3 unidades. Vamos a trabajar con el estudio de prefactibilidad y vamos a comenzar en esta clase con el capítulo número 4, que es el económico financiero. Vamos a hablar un poquito de manera introductoria y en las clases siguientes ya vamos a trabajar con algunos ejemplos de mediciones y de análisis financiero. Estábamos acá, hablábamos de que tenemos la idea, la identificamos en el ciclo como el punto de partida, lo inicial, la idea. A partir de ahí elaboramos el perfil y vamos a ver de qué se trata el análisis de prefactibilidad. La prefactibilidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener información. Pellici nos dice que la etapa de prefactibilidad tiene por objeto mejorar la calidad de información obtenida en el perfil y disminuir los riesgos de malas decisiones o de decisiones no tomadas con información de calidad para la formulación del proyecto. Para los distintos estudios se requiere información de fuentes secundarias y algunas primarias.
Es decir, nosotros con el perfil del proyecto no podemos tomar decisiones. Lo que me va a permitir tomar decisiones es la aplicación de ciertos análisis que forman parte de la prefactibilidad, en el cual de manera integral me va a dar indicios de la posibilidad o no de realizar el proyecto. ¿Cuáles son estos estudios? ¿Cuáles son estos análisis? Son 5. En primera instancia, el estudio legal, ambiental y social. Acá vamos a estudiar las leyes. En el primero vamos a estudiar las leyes, los reglamentos, las políticas de Estado, todo lo que tenga que ver con la legislación vigente, aspectos sociales, cambios culturales, nuevas tendencias, todo lo que tenga que ver con el orden y el lugar donde voy a desarrollar el proyecto. Aquí también hay que prestar atención en saber cuál es la cobertura del proyecto para yo poder estudiar las reglamentaciones y la legislación de ciertas zonas. Es decir, si yo tengo una plataforma virtual, tengo que saber que mi plataforma se puede usar en la Argentina o en cualquier lugar del mundo. Entonces, para poder hacerlo, ese cualquier lugar del mundo, tengo que saber en qué lugar y cuál es la legislación y cuáles son las condiciones que se dan en ese mercado a nivel legal. Ha habido muchos casos, si pueden investigar, lo podemos ver después en un foro de debate, algunas experiencias que tienen que ver con esto de proyectos globales, que quizás el estudio legal que se realizó según el país, las diferencias entre el país de origen y el país huésped, diríamos, eran grandes legalmente y que han traído problemas en el desarrollo de los diferentes proyectos. Eso se los dejo de tarea para que lo veamos en algún foro. Vamos a realizar un estudio de mercado. El estudio de mercado recuerdan que hablábamos del cliente como fuentes de inspiración. Ese cliente que yo les decía que lo tenemos que conocer, tenemos que saber qué necesita, qué le gusta, cómo actúa, para poder ofrecerles nuestros productos, nuestros servicios. Es necesario realizar un estudio de mercado. Este estudio de mercado ustedes van a ver en el material impreso, que ustedes pueden bajar en el aula o verlo directamente en el aula, los direcciona directamente al material de González Perini. Él hace un gran estudio y ejemplifica sobre cuáles son las acciones que debemos hacer. Y vamos a trabajar sobre dos muy importantes. Una es la cuantificación de la demanda, que ustedes lo van a tener que hacer para su proyecto en la evaluación integradora. Cuantificar la demanda, ¿qué quiere decir? Saber cuántas personas me van a comprar. No exacto, son supuestos que tienen que ser lo más aproximados a la realidad posible. Es decir, yo tengo que saber quiénes son mis clientes, a cuántas personas les puedo vender, cuáles son los gustos, qué me comprarían, por qué me comprarían. Tener en claro la estacionalidad, es decir, si yo tengo un emprendimiento, tengo que tener en cuenta que en los meses de vacaciones van a ser épocas de alta demanda. Entonces, ese estudio, saber qué capacidad tengo de respuesta, qué capacidad productiva, lo tengo que saber, tengo que sacar cuentas, tengo que decir, si yo tengo tales camas en el hotel, cuál es el periodo, cuántos visitantes puedo tener, cuál es la rotación. Si yo tengo un restaurante, tengo que saber cuántas mesas ocupadas, cuál es el máximo, la capacidad operativa, es decir, cuántas personas pueden comer, a cuántas personas puedo atender en determinado tiempo, cuál sería el máximo de capacidad operativa que tengo, cuál es el mínimo,
cuál es el número que a partir de ahí yo comienzo a generar pérdida para mi emprendimiento. El conocimiento de la demanda es fijarme, observar, sacar cuentas, es ver emprendimientos similares, es hacer análisis de las tendencias, hacer análisis de la estacionalidad, los periodos, para estar sumamente atentos de tener la mayor capacidad productiva vigente, instalada, trabajando. Esto González Perini lo desarrolla exhaustivamente y con ejemplos. Si yo sé cuál es mi demanda, es decir, quiénes me van a comprar, quiénes van a consumir mis servicios, quiénes, qué valoran, cuáles son los periodos, cuáles son los aliados estratégicos que yo tengo, porque si yo tengo un emprendimiento en una zona turística, por ejemplo, de Córdoba, y hay alguna fiesta particular, una fiesta, por ejemplo, la fiesta del alfajor que se suele dar en Altagracia, yo tengo que preparar mis servicios para poder satisfacer una demanda que viene dada desde el contexto, es decir, de una actividad que surge de una política municipal, por ejemplo, y que es uso y costumbre en la zona y que se da a lo largo del tiempo repetidamente en ciertos periodos. Entonces yo puedo calcular en base a esto cuántas personas me pueden visitar, del total de personas que llegan a la zona, cuántas puedo atender yo y quiénes van a buscar mis servicios. Con una compañera hemos trabajado sobre, una compañera de ustedes que ha cursado, el proyecto era trabajar en las salinas, hacer excursiones en las salinas. Entonces, bueno, pensábamos cuántos visitantes puedo llevar y a cuántos visitantes vienen a la zona, cuántos visitantes puedo llevar por turnos, cuántos turnos puedo hacer, en cada turno qué servicio les puedo ofrecer y qué es lo que busca el visitante que, por ejemplo, va a las salinas. Busca hacer algunas actividades, puedo tener una oferta de actividades, por ejemplo, en cuanto al uso de algún vehículo o usar algún deporte también que tenga que ver con el terreno que se presenta ahí en la zona, o por ejemplo la participación y la cooperación con artesanos de la zona, en el cual la propuesta de la compañera era realizar algunas artesanías con sal. En eso necesitábamos a los artesanos de la zona. Es decir, yo en este estudio de mercado tengo que ver las alternativas, tengo que conocer el cliente, tengo que conocer las posibilidades que tengo como emprendedor de brindar en función del tiempo, en función de la localización del emprendimiento, en función del cliente y de los recursos que tengo disponibles para poder hacerlo. Cuando hablábamos vamos a retomar el video que vimos en la clase anterior de turismo rural, en el cual la entrevistada claramente nos dice las preguntas que tenemos que hacernos. Estas preguntas a nivel personal, porque esto surge, esta idea de turismo rural en las estancias, surge como una nueva unidad de negocio para muchas familias que complementan la actividad agrícola, ganadera, rural con el turismo. Es decir, ahí las primeras preguntas que ella plantea es a nivel personal, si yo estoy dispuesto, si conozco sobre el tema, qué estoy dispuesto a abrir, y después la del negocio en sí. Esto que nosotros, por ejemplo, si nos toca la posibilidad de contar y de plantearnos la realización de este proyecto, es decir, bueno, la elaboración de la idea parte de aumentar la capacidad productiva del campo mediante una actividad turística. Entonces, a partir de ahí, empezar a ver qué le gusta a la gente participar
en qué actividades les gusta participar a mis visitantes, les gusta hacer caminatas, les gusta hacer cabalgatas, les gusta participar de las tareas diarias del campo, como la ordeñe, como la esquilar, qué prefiere hacer. En función de eso, tengo que ver los tiempos de realización y cuáles son los recursos que yo tengo disponibles. Todo esto también enmarcado en este estudio legal que veníamos hablando anteriormente. Claramente en el video lo dice que tengo que buscar en el ejido municipal todas aquellas ordenanzas y condiciones para desarrollar la actividad y, por ejemplo, también menciona el tema de los seguros para la realización de la actividad. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con la segunda parte.